Thomas Mann, La muerte en Venecia. Gustav Aschenbach, o von Aschenbach, como se lo conoció oficialmente desde su 50º aniversario, salió del apartamento del Prinsenstraße en Múnich para dar un largo paseo a solas. Era una tarde de primavera del año 1900, etc., que durante meses mostró a nuestro continente un rostro tan amenazador y cargado de peligros, sobreexcitado por el difícil y azaroso trabajo matinal que le exigía justamente en esos días un máximo de cautela, perspicacia, penetración y voluntad de rigor. El escritor no había podido ni siquiera después de la comida detener en su interior las expansiones del impulso creador de ese motus animi continuus, en el cual reside, según Cicerón, la esencia de la oratoria, ni había encontrado tampoco ese sueño reparador que, dado el creciente desgaste de sus fuerzas, tanto necesitaba una vez al día. Por eso decidió salir de casa después del té, confiando en que un poco de aire y movimiento lo ayudarían a recuperarse y le procurarían una fructífera velada. Principiaba el mes de mayo y tras varias semanas húmedas y frías había llegado un tiempo falsamente estival. Aunque vestido solo de hojas tiernas, el jardín inglés olía a moho como en agosto y se hallaba en las zonas próximas a la ciudad, repleto de carruajes y transeúntes. En la posada de Eimster, a donde lo condujeron caminos cada vez más silenciosos y apartados, pudo observar Aschenbach por un momento la animación popular del jardín, a cuyos bordes aguardaban unas cuantas berlinas y coches de lujo. Y así, cuando el sol empezaba a ponerse, emprendió la vuelta, saliendo del parque a campo traviesa, y como se sentía cansado y por el lado de Foring amenazaba tormenta, decidió esperar junto al cementerio del norte, el tranvía que habría de llevarlo directamente a la ciudad. La parada y sus alrededores estaban por casualidad totalmente desiertos. No se veía un solo coche en la Ungerstrasse, entre cuyo adoquinado deslizábanse solitarios y brillantes los rieles del tranvía de Schwabing, ni en el Vollringshaus. Nada se movía tras el cerco de las marmolerías, donde las cruces, lápidas y monumentos funerarios ofrecidos en venta formaban un segundo cementerio, deshabitado, frente al cual se alzaba silencioso entre los últimos resplandores del día el edificio bizantino de la capilla mortuoria. La ornamentación de cruces griegas y figuras hieráticas pintadas en tonos claros sobre la fachada alternaba con inscripciones en letras doradas simétricamente dispuestas que reproducían una selección de frases bíblicas alusivas a la vida futura. Entrarán en la mansión de Dios, o que la luz perpetua los alumbre. Aschenbach llevaba ya varios minutos de seria distracción, descifrando esas fórmulas y dejando que las miradas de su espíritu se perdiesen en la transparencia de aquel misticismo cuando, volviendo de su ensoñación, divisó en el pórtico, por encima de las dos bestias apocalípticas que vigilaban la escalera, a un hombre cuya inusitado aspecto marcó un rumbo totalmente distinto a sus pensamientos. Era difícil determinar si había salido de la capilla por la puerta de bronce o si, viniendo de fuera, había subido allí de improviso. Sin profundizar particularmente en la cuestión, Aschenbach se inclinaba por la primera hipótesis. De mediana estatura, flaco, sin barba y con una nariz extrañamente roma, el hombre tenía esa piel lechosa y cubierta de pecas típicas de los pelirrojos. A todas luces no era de origen bávaro, al menos el sombrero de fieltro de alas anchas y rectas que cubría su cabeza le imprimía un aire foráneo, de oriundo de lejanas tierras, si bien es cierto que llevaba a la espalda una de esas mochilas típicas del país y al parecer vestía un amarillento traje de paño tirolés con correa. Una esclavina impermeable colgaba de su antebrazo izquierdo, apoyado en la cintura, y en la mano derecha empuñaba un bastón con contera de hierro que mantenía fijo en el suelo, y en cuyo puño, ceñiendo los pies cruzados, descansaba su cadera, con la cabeza erguida, de suerte que su manzana de Adán, pelada y prominente, adquiría aún mayor realce en el magro cuello que emergía de la camisa deportiva, escrutaba la lejanía con ojos incoloros, de pestañas rojizas, entre los cuales, y armonizando extrañamente con su nariz y corta y achatada, se abrían dos enérgicas arrugas verticales. Esto,
¿Y acaso la altura del lugar en que se hallaba reforzaba esta impresión? Daba a su postura un aire dominador e imperioso, temerario y hasta fiero, pero ya fuera porque los reflejos del poniente lo obligaban a hacer muecas, ya porque tuviese una deformación permanente en el rostro, sus labios parecían excesivamente cortos, se habían replegado por completo detrás de los dientes que, blancos y largos, sobresalían en el centro, descubiertos hasta las encías. Es posible que al examinar al forastero con una mirada entre inquisitiva y distraída, Eisenbach pecase de indiscreto, pues de pronto advirtió que el otro respondía tan directa y agresivamente a su mirada, con la intención tan evidente de llevar las cosas al extremo y obligarle a bajar la vista, que, penosamente confundido, se volvió y empezó a pasearse a lo largo del cerco, con el eventual propósito de no prestar más atención al individuo. Un minuto después ya lo había olvidado, pero ya fuera que los aires excursionistas del forastero incidiesen en su imaginación o que entraran en juego otras influencias psíquicas o físicas, lo cierto es que notó sumamente sorprendido una curiosa expansión interna, algo así como un desasosiego impulsor, una apetencia de lejanía juvenil e intensa, una sensación tan viva, nueva o al menos tan desprendida y olvidada hacia tanto tiempo que, con las manos a la espalda y la mirada fija en el suelo, permaneció un rato inmóvil para analizar la sensación de su esencia y objetivos. Eran ganas de viajar nada más, pero sentidas con una vehemencia que las potenciaba hasta el ámbito de lo pasional y alucinatorio. De su deseo surgieron visiones, su imaginación, no apaciguada aún desde que iniciara la pausa en el trabajo y empeñada en representarse de golpe todos los horrores y prodigios de la abigarrada tierra, se forjó con ellos un modelo y vio un paisaje, una marisma tropical bajo un cielo cargado de vapores, un paisaje húmedo, exuberante y monstruoso, una especie de caos primario entre una lasciva profusión de helechos sobre una maraña de vegetación ubérrima, urgente y disparatadas floraciones, vio erguirse velludos troncos de palmera, próximos y lejanos, vio árboles extrañamente deformados, hundir sus raíces en el suelo de aguas estancadas y sombríos reflejos verduzcos, donde entre flores acuáticas de color lechoso y grandes como bandejas, grupos de aves exóticas de pico monstruoso y cuello hundido miraban de soslayo, inmóviles en medio de los bajíos, entre las nudosas cañas de un bosque de bambúes, vio brillar las pupilas de un tigre acechante y sintió su corazón latir de miedo y de enigmáticos deseos. Desvanecida la visión, Eisenbach sacudió la cabeza y reanudó su paseo a lo largo del cerco de las marmolerías. Al menos desde que contaba con medios para disfrutar a su antojo de las comunicaciones internacionales, viajar no había sido para él sino una medida higiénica que, aun contra su voluntad, era preciso adoptar de tanto en tanto. Excesivamente ocupado en las tareas que le imponían su yo y el alma europea, clavado en exceso por el imperativo de producir y demasiado reacio a la distracción para enamorarse del abigarramiento del mundo exterior, se había contentado con la idea de que cada cual puede hacerse de la superficie de la tierra sin alejarse demasiado de su propio círculo, y nunca había sentido la menor tentación de abandonar Europa, sobre todo desde que su vida empezara a declinar lentamente, desde que el miedo a no llevar su obra a término, esa preocupación tan propia de los artistas de que la arena del reloj pueda escurrirse antes de que hayan culminado su tarea y logrado su plena realización, dejara de ser un simple capricho desdeñable. Su vida exterior se había limitado en forma casi exclusiva a la hermosa ciudad que le servía de patria y a la severa casa de campo que se había hecho construir en las montañas y en la cual pasaba los lluviosos veranos. Además, aquel capricho que tan tardía y súbitamente acababa de asaltarlo no tardó en ser morigerado y rectificado por la razón y una autodisciplina practicada desde sus años juveniles. Tenía la intención de no partir al campo antes de haber avanzado hasta cierto punto la obra,
para la cual vivía, y la idea de recorrer el mundo alejándose de su trabajo algunos meses le pareció demasiado inconsistente y contraria a sus planes para ser tomada seriamente en cuenta. No obstante, sabía muy bien de qué profundidades había emergido tan de repente aquella tentación, afán impetuoso de huida. ¿Por qué no confesárselo? Era esa apetencia de lejanía en cosas nuevas, ese deseo de liberación, descarga y olvido, ese impulso a alejarse de la obra, del escenario cotidiano, de una entrega inflexible, apasionada y fría. Cierto es que la amaba, como también amaba, o casi, esa enervante lucha diariamente renovada entre su orgullosa y tenaz voluntad, tantas veces puesta a prueba y una creciente lasitud que nadie debía sospechar en él y que nada, ningún síntoma de flaqueza o de incuria debía dejar traslucir en el producto de su labor. Pero también parecía razonable no tensar demasiado el arco ni empeñarse en sofocar una necesidad que tan vivamente irrumpía. Pensó en su trabajo, pensó en el pasaje que ese día, como el anterior, había debido abandonarlo de nuevo y que no parecía muy dispuesto a someterse a un tratamiento paciente ni a un veloz golpe de mano. Volvió a examinarlo, tratando de apartar o resolver el obstáculo, pero se rindió con un escalofrío de disgusto, y no es que el pasaje fuera particularmente difícil, no, lo que lo paralizaba eran los escrúpulos del desgano que se le presentaba como una insatisfacción imposible de contentar con nada. Cierto es que ya de joven había considerado la insatisfacción como la esencia y la naturaleza más íntima del talento, y por ella había refrenado y enfriado el sentimiento a que se había propenso a conformarse con un alegre más o menos y una perfección lograda a medias. Se querría vengar ahora de su esclavizada sensibilidad, abandonándolo, negándose a dar impulso y a prestar alas a su carne, llevándose consigo todo el placer, todo el encanto de la forma y la expresión. No es que lo que escribiese fuera malo, esta era al menos la ventaja de su edad, que lo hacía sentirse en todo momento y muy serenamente seguro de su maestría, pero mientras la nación la honraba, él mismo estaba descontento de ella y tenía la impresión de que su obra no ofrecía muestras de ese humor lúdico y fogoso que, fruto de la alegría, sustentaba más que cualquier contenido intrínseco o mérito importante el deleite del público lector. Temía el verano en el campo, la soledad en esa casita compartida con una criada que le preparaba la comida y un mayordomo que se la servía. Tenía el rostro familiar de las montañas cuyas cumbres y laderas circundarían de nuevo su insatisfecha morosidad. Le hacía falta, pues, un paréntesis, cierto contacto con la improvisación y la holgazanería, en cambio de aires que le renovara la sangre a fin de que el verano fuese tolerable y fecundo. Viajar, sí, aceptaba la idea, no demasiado lejos, no precisamente hasta el país de los tigres, una noche en litera y 3 o 4 semanas de descanso en uno de esos centros de veraneo cosmopolitas del entrañable sur. En esto pensaba mientras el ruido del tranvía se iba aproximando por la Ungerstrasse y al subir decidió consagrar aquella tarde al estudio de mapas e itinerarios. Ya en la plataforma se le ocurrió buscar con la mirada al hombre del sombrero de fieltro, compañero al fin y al cabo de una espera tan rica en consecuencias, pero no logró descubrir su paradero, pues no estaba donde lo había visto poco antes, ni en la parada ni dentro del tranvía. 2. El autor de la implacable y vigorosa epopeya en prosa sobre la vida de Federico de Prusia, el paciente artista que con inquebrantable ahínco había tejido un tapiz novelesco titulado Maya, convocado a un sinnúmero de personajes y destinos humanos bajo la sombra de una idea, el creador de ese pujante relato que, bajo el título de Un miserable, había revelado a toda una juventud agradecida la posibilidad de mantener cierta entereza moral más allá de las profundidades del conocimiento. El autor, por último, y aquí se cierra la lista de obras de su madurez, del apasionado ensayo sobre el espíritu y el arte, cuya energía ordenadora y elocuencia antitética indujeron a severos críticos a compararlo con las reflexiones de Schiller sobre la poesía ingenua y sentimental. Gustav Aschenbach, en suma, había nacido en Ede, cabeza de partido de la provincia de Silesia,
donde su padre ocupaba un alto cargo en la administración judicial. Sus antepasados habían sido oficiales, jueces y funcionarios públicos, hombres todos que habían dedicado su rígida, honesta y pobre vida al servicio del rey y del Estado. Una espiritualidad algo más íntima se había encarnado en cierta ocasión en la persona de un predicador, y en la generación anterior, la madre del escritor, hija de un maestro de capilla bohemio, había aportado a la familia una sangre más cálida y sensual. De ella provenían los rasgos raciales foráneos de Eisenbach, la fusión de un sentido del deber austero y escrupuloso con impulsos más oscuros y fogosos dio origen a un artista, a un peculiar artista. Como su ser entero aspiraba a la fama, pronto se reveló, si no propiamente precoz, sí maduro y apto para incidir sobre el público gracias al carácter resuelto y a la personal enjundia de su entonación. Siendo aún estudiante de bachillerato ya tenía un nombre. 10 años después había aprendido desde su escritorio a representar el papel de hombre importante, a administrar su fama, a ser amable y expresivo en su correspondencia, necesariamente breve, pues mucho se le pide a quien consigue éxitos y es digno de fiar. A los 40 años, extenuado por los esfuerzos y vicisitudes propios de su trabajo, tenía que despachar diariamente un correo que llevaba sellos de los principales países del mundo. Alejado por igual de lo trivial y de lo excéntrico, su talento era capaz de atraerse los favores del gran público y el interés admirativo y exigente de los descontentadizos. Y así, obligado desde temprana edad y por todas partes a rendir el máximo, jamás había conocido el ocio ni el despreocupado abandono de la juventud. Cuando, al filo de los 35 años, cayó enfermo en Viena, un fino observador dijo sobre él en una reunión de sociedad: «Vean ustedes, Eisenbach ha vivido siempre así», y cerró el puño izquierdo, nunca así, y dejó que su mano abierta colgara libremente del brazo del sillón. Era cierto, y lo moralmente heroico del caso era que distaba mucho de tener una constitución robusta, y se sentía más bien llamado, no predispuesto por naturaleza, a soportar esa tensión constante. La previsión de los médicos había excluido de la escuela al adolescente, obligándolo a tomar clases particulares en su casa. Pese a haber crecido solo, sin compañeros, no tardó mucho en notar que pertenecía a una generación en la que no escaseaba el talento, sino la base física que precisa para florecer, una generación acostumbrada a dar muy pronto lo mejor de sí misma y cuya capacidad creadora raras veces resistía el paso de los años. Su palabra predilecta era, sin embargo, resistir, y en su novela sobre Federico el Grande no veía sino la glorificación de esta divisa que, a su entender, condensaba la virtud del que padece por su actividad. También deseaba ardientemente llegar a viejo, pues siempre había pensado que solo es en verdad grande, perfecto y digno de auténtico respeto el artista capaz de realizarse creativamente en todas las fases de la vida humana. Y como quería cargar sobre sus delicados hombres para llevarlos lo más lejos posible, las tareas que su talento le imponía, tenía una extrema necesidad de disciplina, y esta era, por suerte para él, una herencia innata que había recibido de su padre. A los 40, a los 50 años, como a una edad en que otros se disipan, fantasean y aplazan confiadamente la realización de sus grandes proyectos, él empezaba su día temprano, dándose duchas de agua fría en el pecho y la espalda, y tras encender 2 largos cirios en los candelabros de plata que flanqueaban su manuscrito, ofrendaba al arte, en 2 o 3 horas de ferviente y meticulosa dedicación matinal, las fuerzas acumuladas durante el sueño, y ahí que fuera perdonable y hasta supiera realmente el triunfo de su moralidad, el que los profanos considerasen el universo de Maya a los frescos épicos que servían de fondo a la heroica vida de Federico, como el producto de una concentración de energías y de una labor dilatada, cuando esas obras debían su grandeza más bien a la acumulación repartida en breves jornadas de trabajo de cientos de inspiraciones sueltas, y sólo eran tan perfectas en cada detalle porque su creador, con una fuerza de voluntad y una tenacidad muy similares a las que conquistaron su provincia natal, había aguantado años sometido a la atención de una sola y misma obra, dedicando sus horas más dignas y activas a la tarea propiamente creadora.
Para que una obra espiritual relevante pueda tener sin demora una incidencia amplia y profunda, ha de existir una secreta afinidad, cierta armonía incluso entre el destino personal de su autor y el destino universal de su generación. Los hombres no saben por qué consagran una obra de arte, pese a no ser ni mucho menos conocedores. Creen descubrir en ella cientos de cualidades para justificar tanta aceptación, pero la verdadera razón de sus valores es un imponderable, es simpatía. En un pasaje poco conspicuo de su obra, Eisenbach había anotado sin embajes que casi todo lo grande que existe como un a pesar de, y adquiere forma pese a la aflicción y a los tormentos, pese a la miseria, al abandono y la debilidad física, pese al vicio, a la pasión y a mil impedimentos más. Pero más que de una simple observación, se trataba de una experiencia de la fórmula misma de su vida y de su fama, de la clave para abordar su obra. ¿Cómo extrañarse, pues, de que esta idea moldeara también el carácter moral y la conducta exterior de los personajes más auténticamente suyos? Sobre este nuevo tipo de héroe, preferido de nuestro escritor y encarnado en una amplia gama de personajes recurrentes, un sagaz analista había escrito ya tempranamente que simbolizaba una virilidad intelectual adolescente que, aun con el cuerpo traspasado por lanzas y espadas, aprieta los dientes y se mantiene firme en su altivo pudor. Era una fórmula bella, ingeniosa, exacta, pese a su carácter excesivamente pasivo en apariencia, pues la entereza ante el destino y la gracia en medio del sufrimiento no solo suponen resignación paciente, son también actividad, un triunfo positivo, y la figura de San Sebastián es el más bello símbolo, sino del arte en general, al menos de este tipo de arte. Observando en profundidad aquel universo narrativo, se advertía un elegante autodominio que hasta el momento final disimulaba a los ojos del mundo un proceso de socavación interna y decadencia biológica. La cetrina fealdad, sensualmente desfavorecida, que hacía surgir de sus pasiones una llama pura y llegada incluso a encumbrarse, dominante y triunfal, en el reino de la belleza, la pálida impotencia que de las incandescentes profundidades del espíritu extraía fuerza para echar a los pies de la cruz a sus propios pies, a todo un pueblo orgulloso, una conducta entrañable puesta al servicio rígido y vacío de la forma, la vida falsa y peligrosa, la nostalgia y el arte, rápidamente enervantes del embaucador nato. Al observar estos destinos y tantos otros de similar catadura, era lícito cuestionar la existencia de un heroísmo que no fuera el de la debilidad. De todas formas, ¿qué heroísmo podría adecuarse mejor que este a nuestro tiempo? Gustav Aschenbach era el poeta de todos los que trabajan al borde de la extenuación, curvados bajo una excesiva carga, exhaustos pero aún erguidos, de todos estos moralistas del esfuerzo que, endebles de constitución y escasos de medios, logran al menos por un tiempo producir cierta impresión de grandeza a fuerza de administrarse sabiamente y someter su voluntad a una especie de éxtasis. Numéricamente importantes son los héroes de nuestro tiempo y todos se reconocían en su obra. Se encontraban reafirmados y enaltecidos en ella y se lo agradecían pregonando su nombre. Había actuado con torpeza juvenil de cara a su época y, mal aconsejado por ella, había dado traspiés y cometido desaciertos en público, exponiéndose y arremetiendo de palabra y por escrito contra el buen tino y la prudencia, pero había ganado esa dignidad hacia la cual, en su opinión, todo gran talento se ve naturalmente impulsado y aguijoñado. Sí, hasta podría decirse que toda su carrera había sido una consciente y obstinada ascensión hacia la dignidad, más allá de los mil y un obstáculos interpuestos por la ironía y por la duda. Lo que la formulación artística tiene de vivo, tangible y no comprometido espiritualmente constituye el deleite de las masas burguesas, pero el apasionado incondicionalismo de la juventud solo es cautivado por lo problemático, y Eisenbach había sido problemático e incondicional como cualquier otro adolescente. Entregado por entero al espíritu, había agotado el conocimiento, molido la simiente y revelado secretos, poniendo en duda el talento y traicionando el arte. Sí, mientras sus obras distraían, exaltaban y animaban a un grupo de
crédulos admiradores, el joven artista había embelesado sin tregua a los lectores de 20 años con sus cinismos sobre la dudosa esencia del arte y del quehacer artístico mismo. Pero se diría que nada embota tan rápido y radicalmente las capacidades de un espíritu noble como la amarga y sutil fascinación del conocimiento, y es un hecho que, por melancólica y concienzuda que sea, la escrupulosidad del adolescente queda minimizada si se la compara con la sólida resolución del hombre que, dueño al fin de sí decide negar el saber y lo rechaza, prescindiendo activamente de él en la medida en que amenace con paralizar, entorpecer y deshonrar la voluntad, la acción, el sentimiento e incluso la pasión. Pues, ¿en qué sentido interpretar el célebre relato sobre el miserable si no es como un estallido de repulsa contra el indecoroso psicologismo de la época encarnado en aquel personaje medio crápula, necio y abúlico que se forja fraudulentamente un destino arrojando a su mujer, ya sea por impotencia, vicio o veleidad ética, en brazos de un imberbe, y se cree, en virtud de sabe Dios qué razón profunda, autorizado a cometer toda suerte de indignidades. La impetuosidad verbal con que se condenaba allí lo condenable proclamaba el rechazo de cualquier equívoco en el plano moral, de cualquier simpatía por el abismo, la renuncia a ese relajamiento condensado en la indulgente divisa comprenderlo todo es perdonarlo todo, y lo que en aquella obra se preparaba y hasta se cumplía era ese milagro de la ingenuidad renacida, al que tiempo después, y no sin cierto tono de misterio, aludiría expresamente el autor en uno de sus diálogos. Extrañas afinidades. ¿Sería acaso una consecuencia espiritual de aquel renacimiento, de ese vigor y dignidad completamente nuevos, lo que permitió observar por entonces una consolidación casi excesiva de su sentido estético, de esa noble pureza, sencillez y simetría compositiva que, a partir de entonces, imprimieron a sus obras un sello ostensible y hasta deliberado de maestría y clasicismo? Pero esta resolución moral que opera más allá del saber, del conocimiento inhibitorio y disolvente, no supone a su vez una simplificación, la reducción del mundo y del alma a un estado de candor ético y también, por consiguiente, un reafirmarse en dirección al mal, a lo prohibido y moralmente inadmisible. Y no tiene dos caras la forma, no es moral e inmoral al mismo tiempo. Moral en cuanto resultado y expresión de cierta disciplina, pero inmoral e incluso antimoral en la medida en que por naturaleza implica una indiferencia ética y aspira esencialmente a sojuzgar la moral bajo su altivo e ilimitado cetro. Sea como fuere, lo cierto es que toda evolución es un destino y por aquella que cuenta con la simpatía y confianza masivas del gran público, no habría de seguir un curso diferente de la que se cumple sin el brillo ni los compromisos inherentes a la fama. Solo quienes viven una eterna bohemia encuentran aburrido, digno de escarnio el que un gran talento, ya evadido de la crisálida libertina, se habitúe a sacar partido de la dignidad del espíritu y adopte el ceremonial áurico de una soledad que, transida de luchas y duros padecimientos e incertidumbres, acabará asegurándole poder y honores entre los hombres. ¿Cuánto juego, desafío y gozo concurren además en la autoformación del talento? Cierto tono oficial y pedagógico se fue infiltrando con el tiempo en la producción de Gustav Eisenbach. Su estilo se había liberado en los últimos años de las audacias imprevistas, de los matices nuevos y sutiles, descantándose hacia una especie de paradigmática solidez, de trasfondo tradicional, bien pulimentado, conservador, formal y hasta formalista, y tal como según la tradición lo hiciera Luis XIV, también nuestro escritor al avanzar en edad fue desterrando de su lenguaje toda expresión vulgar. Fue entonces cuando las autoridades educativas incluyeron páginas escogidas de su obra en los manuales de lectura escolar. Muy halagado interiormente, no rechazó el título nobiliario que un príncipe alemán recién ascendido al trono ofreció al poeta del Federico con ocasión de su 50º aniversario. Tras varios años de inestabilidad y algunas tentativas por instalarse en más de un sitio, eligió Múnich como lugar de residencia.
fija allí y vivía rodeado de esa honorabilidad burguesa que en casos muy aislados le es concedida al espíritu. El matrimonio que, siendo aún joven, contrajera con una muchacha de familia culta, fue disuelto tras un breve periodo de felicidad por la muerte. Le quedó una hija, a la sazón ya casada, nunca llegó a tener hijos varones. Gustav von Eisenbach era de estatura ligeramente inferior a la mediana, moreno, e iba siempre bien afeitado. Su cabeza parecía un tanto grande en comparación con el cuerpo casi quebradizo, una cabellera peinada hacia atrás, rala en la coronilla y abundante, muy canosa en las sienes, encuadraba su frente alta, surcada por arrugas que hacían pensar en cicatrices. El puente de sus gafas de oro, sin aro, en los cristales se hundía en la base de la nariz, recia y de perfil noble. La boca era grande, lánguida, unas veces y otras tensas y bruscamente fina. Tenía magras y surcadas las mejillas, y un suave hoyuelo dividía su bien modelada barbilla. Importantes destinos parecían haber discurrido por esa cabeza que tendía a ladearse con aire de sufrimiento, y sin embargo en su caso había sido el arte el forjador de la fisonomía, obra normalmente de una vida difícil y agitada. Detrás de aquella frente habían surgido las brillantes réplicas del diálogo entre Voltaire y el rey de Prusia sobre la guerra. Esos ojos cansados y de mirar profundo habían visto el sangriento infierno de los lazaretos en la guerra de los 7 años, pues también desde una perspectiva personal el arte, vida potenciada, procura un goce más intenso pero consume más deprisa, imprime en el rostro de sus servidores las huellas de aventuras espirituales e imaginarias y, a la larga, engendra en el artista, por más que éste viva exteriormente, inmerso en una paz conventual, cierta hipersensibilidad refinada, un cansancio y una curiosidad nerviosa que, una vez colmada de gozos y pasiones turbulentas, apenas conseguiría despertar. 3. Diversos asuntos de orden mundano y literario retuvieron aún en Múnich un par de semanas después de aquel paseo a un Eisenbach ansioso de ponerse en marcha. Por último, tras dar instrucciones de que le tuviesen lista su casa de campo para dentro de 4 semanas, un día entre mediados y finales de mayo viajó en el tren nocturno a Trieste, donde permaneció solo 24 horas antes de embarcarse a la mañana siguiente hacia Pola. Como iba en busca de un exotismo insólito, pero de rápido acceso, se instaló en una isla del Adriático, próxima a la costa istria, que estaba de moda hace algunos años y contaba con una población campesina de habla incomprensible, pobre y pintorescamente vestida, y zonas de acantilados admirablemente tallados del lado del mar abierto, pero la lluvia y el bochorno, no menos que el círculo cerrado que formaban unos cuantos huéspedes austríacos y la carencia de ese contacto íntimo y sereno con el mar que solo pueden proporcionar una playa suave y arenosa, acabaron contrariando al viajero y haciéndole sentir que no había encontrado el lugar apropiado. Algo en su interior lo inquietaba, induciéndole a partir sin saber muy bien a dónde, de modo que se puso a estudiar itinerarios de barcos y a mirar alrededor en busca de soluciones, cuando de pronto, en forma a la vez natural y sorprendente, vio la meta ante sus ojos. ¿A dónde ir? Si de la noche a la mañana se decía alcanzar lo incomparable, lo fabulosamente diverso, la cosa era clara. ¿Qué estaba haciendo allí? Se había equivocado. Era allá abajo donde había querido ir, y no tardó en enmendar el falso destino. A la semana y media de su llegada a la isla, entre brumas matinales, una veloz lancha lo condujo a él y su equipaje al puerto militar, donde se bajó a tierra para subir acto seguido por una pasarela y pisar la húmeda cubierta de un barco que se disponía a zarpar rumbo a Venecia. Era una vieja embarcación de bandera italiana, anticuada, lóbrega y ennegrecida por el humo, en una cabina que más parecía un antro, situada bajo cubierta e iluminada artificialmente, a la que nada más subir al barco fue conducido Eisenbach por un marinero jorobado y sucio, que lo recibió con sardónicas muestras de cortesía. Estaba sentado detrás de una mesa, el sombrero ladeado sobre la frente y una corilla en la comisura bucal, un hombre con barbas de chivo y fisonomía de director de circo a la antigua que, gesticulando con destreza profesional, anotaba los datos personales de los viajeros y les entregaba el billete.
a Venecia, exclamó repitiendo las palabras de Auchenbach, al tiempo que estiraba el brazo y sumergía la pluma en los pastosos residuos de un tintero inclinado. A Venecia, primera clase. Aquí tiene, caballero. Dicho lo cual, tras unos cuantos garabatos sobre los que vertió arena azul de una cajita que luego sacudió en un cuenco de barro, dobló el papel con sus dedos amarillentos y huesudos y siguió escribiendo. ¡Qué elección tan estupenda!, añadió entre tanto. Ah, Venecia, magnífica ciudad, una ciudad que ejerce un atractivo irresistible sobre la gente culta, tanto por su historia como por sus encantos modernos. La vivaz soltura de sus ademanes y la cháchara hueca con que los acompañaba tenían algo desconcertante, aturdidor, como si el tipo temiese algún posible titubeo por parte del viajero en su decisión de ir a Venecia. Cobró a toda prisa y con destreza de croupier dejó caer la vuelta sobre el paño manchado que cubría la mesa. Que se divierta mucho, caballero, dijo luego, haciendo una reverencia histriónica. Es para mí todo un honor transportarle. Adelante, caballeros, exclamó seguidamente, alzando el brazo como si el negocio fuera viento en popa, pese a que no había nadie más por despachar. Eisenbach subió de nuevo a cubierta. Apoyando un brazo en la barandilla, se dedicó a observar a la multitud que, deseosa de presenciar la salida del barco, iba y venía indolentemente por el muelle, y también a los pasajeros de a bordo. Los de segunda clase, hombres y mujeres, se habían instalado en la cubierta de proa, utilizando cajas y fardos como asientos. Un grupo de jóvenes se integraban en el pasaje de primera, al parecer dependientes de comercio en Pola, que en un rato de entusiasmo se habían unidos para hacer un viaje a Italia. Se les veía muy ufanos de sí mismos y de su empresa. Charlaban o reían complaciéndose en su propia gesticulación e inclinándose por la borda. Lanzaban pullas y remoquetes a sus compañeros que, carrera abajo bajo el brazo, discutían afanosos por la calle del puerto y amenazaban con sus bastoncillos a los excursionistas. Uno de estos, vestido con un traje estival de última moda, color amarillo claro, corbata roja y un panamá con el ala audazmente levantada, destacaba entre todos por su voz chillona y excelente humor. Pero en cuanto Eisenbach lo hubo observado con más detenimiento, se percató no sin terror de que se trataba de un falso joven. Era un hombre viejo, no cabía la menor duda. Hondas arrugas le cercaban ojos y boca, el opaco carmín de sus mejillas era maquillaje, el cabello castaño que asomaba por debajo del panamá con cintas de colores en una peluca, la piel del cuello le colgaba flácida y tendinosa, el bigotito retorcido y la perilla se los había teñido, la dentadura amarillenta y completa que enseñaba a reírse era postiza, además de barata, y sus manos, cuyos índices lucían anillos con camafeos, eran manos de anciano. Eisenbach se estremeció viéndolo alternar con aquellos muchachos. ¿No sabían, no advertían acaso que era viejo y no tenía derecho a llevar su abigarrada indumentaria de dandy ni a hacerse pasar por uno de ellos? Pues lo cierto es que, con toda naturalidad y como por costumbre, según parecía, lo toleraban en su grupo y lo trataban como un igual, devolviéndole sin repugnancia sus importunos codazos. ¿Cómo era posible algo así? Eisenbach se cubrió la frente con la mano y cerró los ojos, irritados por la falta de sueño. Tuvo la impresión de que las cosas no iban del todo como era de esperarse, de que algo parecido a un extrañamiento onírico empezaba a enseñorearse del entorno, una derivación del mundo hacia lo insólito que quizás él pudiera contrarrestar sin ocultar un momento el rostro entre las manos y volvía a mirar luego en derredor. Pero en ese mismo instante tuvo la sensación de estar flotando y movido por un miedo irracional, abrió los ojos y advirtió que la pesada y sombría mole del barco se desprendía lentamente de las paredes del muelle. Pulgada a pulgada, gracias al movimiento alternante de las máquinas que avanzaban y retrocedían, fue ensanchándose la cinta de agua sucia y tornasolada que separaba el muelle del casco de la nave, y tras efectuar una serie de torpes maniobras, el vapor puso proa hacia alta mar. Eisenbach se encaminó a estribor, donde el jorobado le había abierto una tumbona y un camarero de frac grasiento le preguntó si deseaba algo.
El cielo estaba gris y soplaba un viento húmedo. Atrás fueron quedando el puerto y las islas, y pronto desapareció toda huella de tierra en el brumoso horizonte. Sobre la cubierta lavada que no acababa de secarse, caían copos de carbonilla hinchados por la humedad. Una hora más tarde tuvieron que extender un toldo porque empezó a llover. Enfundado en su abrigo, con un libro en el regazo, el viajero descansó sin advertir el paso de las horas. Como había parado de llover, retiraron el toldo de lona. El horizonte estaba totalmente despejado. Bajo la turbia bóveda del cielo se extendía en derredor el enorme y desierto disco del mar, pero en el espacio vacío e inarticulado acabamos por perder también la noción del tiempo y nos desvanecemos en una inmensidad crepuscular. Figuras sombríamente extrañas, el viejo Petimetre, el tipo con barbas de chivo de la cabina, fueron desfilando con gesto impreciso y palabras confusas de sueño por el espíritu de Eisenbach, que se quedó dormido. Al mediodía fue invitado a bajar al comedor, una especie de pasillo sobre el que se abrían las puertas de los camarotes y donde, sentados a un extremo de la larga mesa que él mismo pasó a presidir, los dependientes de comercio, incluido el viejo, estaban bebiendo desde las 10 en compañía del jovial capitán. La comida era miserable y Eisenbach se apresuró a despacharla. Tenía ganas de salir al aire libre y observar el cielo, que acaso decidiera despejarse sobre Venecia. De hecho, no había pensado en otra posibilidad, pues la ciudad lo había recibido siempre en medio de una luminosidad radiante, pero el ciclo y el mar seguían turbios y plomisos. A ratos caía una llovizna fina y el viajero tuvo que resignarse a llegar en barco a una Venecia muy distinta de la que siempre había encontrado al acercarse por tierra. De pie junto al palo del trinquete, escrutaba la lejanía con la esperanza de ver tierra. Recordó al melancólico poeta, al entusiasta cuyos ojos en tiempos ya remontos habían visto surgir de aquellas ondas las cúpulas y campanarios de sus sueños. Repitió en silencio unos cuantos versos del mesurado cántico en el que entonces confluyeran veneración, infortunio y dicha, y dejándose conmover por sensaciones ya condensadas en forma, examinó su serio y fatigado corazón por si algún nuevo entusiasmo o confusión, por si alguna aventura sentimental tardía pudiera estarle reservada aún al ocioso viajero. De pronto, a la derecha empezó a perfilarse una costa llana, el mar se fue animando con barcas de pescadores y apareció la isla de los Baños, que el vapor dejó a su izquierda para deslizarse, reduciendo la marcha por el estrecho puerto que lleva su nombre. Ya en la laguna se detuvo frente a un grupo de casuchas miserables, pues había que esperar la lancha del servicio sanitario. Esa tardó una hora en presentarse. Habían, pues, llegado, aunque no del todo, no tenían prisa alguna y, sin embargo, los acuciaba la impaciencia. Los jóvenes de Pola, transidos de fervor patriótico, al oír algunos cornetazos militares provenientes de los jardines públicos, habían subido a cubierta y, entusiasmados por el Asti, vitoreaban a los Bersaglieri, que estaban ensayando al otro lado. Repugnante era ver, no obstante, en qué estado se hallaba el viejo lechuguino, debido a su postiza camaradería con los jovencitos. Su añoso cerebro no había podido resistir el vino como los de sus robustos y juveniles compañeros. Su borrachera era calamitosa, con mirada torpe y un cigarro entre sus temblorosos dedos se tambaleaba bajo los impulsos del alcohol, sin moverse del sitio, manteniendo a duras penas el equilibrio, como sin duda se hubiera caído al primer paso, no se atrevía a darlo, aunque eso sí, sacaba a relucir una arrogancia deplorable y se aferraba balbuceante a los botones de todo el que se le acercara, levantando entre guiños y risitas socarronas su índice arrugado y cubierto de sortijas para subrayar alguna broma necia, al tiempo que en un gesto odiosamente ambiguo se relamía las comisuras de los labios con la punta de la lengua. Eisenbach, que lo observaba con el ceño fruncido, volvió a ser presa de una sensación de angustia, como si el mundo mostrase una leve, aunque irrefrenable tendencia a la deformación, a derivar hacia lo insólito y grotesco, sensación esta que, por cierto, las circunstancias se encargaron de disipar, pues las máquinas no tardaron en reanudar su tremolante actividad y el barco, enfilando el canal de San Marcos, reemprendió su marcha interrumpida tan poca distancia de la meta.
Y entonces volvió a ver el más prodigioso de los desembarcaderos, era deslumbrante composición de arquitectura fantástica que la República Serenísima ofrecía a las respetuosas miradas de los navegantes, la liviana magnificencia del Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, las columnas de la orilla, rematadas por el León y el Santo, el fastuoso resalto lateral del templo, encantado con el portal y el gran reloj en escorzo, y ante semejante visión pensó que llegar a Venecia por tierra desde la estación era como entrar en un palacio por la puerta de servicio, y que solo como él lo estaba haciendo en barco y desde alta mar debía llegarse a la más inverosímil de las ciudades. Detenidas las máquinas, se aproximó a un tropel de góndolas mientras bajaban la escalerilla y los funcionarios de la aduana subían a bordo y despachaban someramente sus tareas. Pronto pudo empezar el desembarco. Eisenbach dio a entender que deseaba una góndola para trasladarse, junto con su equipo, a la estación de aquellos vaporcitos que cubren el trayecto entre la ciudad y el Lido, pues pensaba alquilar una habitación a orillas del mar. Su deseo fue aprobado y transmitido a gritos hacia la superficie del agua, allá abajo donde varios gondoleros discutían en dialecto. El viajero tiene problemas para bajar, se lo impide su baúl, que es penosamente arrastrado por la escalerilla, y así, durante varios minutos, le resulta imposible eludir las impertinencias del espantoso viejo que, oscuramente impulsado por la borrachera, hace al forastero los honores de la despedida. Le deseamos una estancia muy feliz, tartamudea entre grandes reverencias, y ojalá guarde un buen recuerdo de nosotros. Au revoir, excuse y bonjour, excelencia. La boca se le hace agua, cierra los ojos y se relame las comisuras de los labios, bajo los cuales se le eriza la perilla teñida. Cordiales saludos, balbucea llevándose 2 dedos a la boca. Cordiales saludos a su amorcito, al más precioso y preciado de los amorcitos. Y al decir esto, la parte superior de su dentadura postiza se desprende y cae sobre el labio inferior. Eisenbach consigue al fin escabullirse. Al amorcito, a ese precioso amorcito, repitió la voz a sus espaldas como un arrullo torpe y cavernoso, mientras él bajaba la escalerilla agarrándose el pasamanos de cuerda. ¿Quién podría no combatir algún fugaz escalofrío, un miedo y una opresión secretas al poner los pies por vez primera o después de mucho tiempo en una góndola veneciana, esa extraña embarcación que desde épocas baladescas no ha llegado inalterada y tan peculiarmente negra como solo pueden serlo, entre todas las cosas, los ataúdes? Evoca aventuras sigilosas y perversas entre el chapoteo nocturno del agua, evoca aún más la muerte misma, el féretro y la lobreguez del funeral, así como el silencioso viaje final. Y se ha notado que el asiento de estas barcazas, ese sillón barnizado de un negro fúnebre y tapizado de un negro mate, es el asiento más blando, voluptuoso y relajante del mundo. Eisenbach lo advirtió cuando se hubo instalado a los pies del gondolero frente a su equipaje cuidadosamente dispuesto junto a la rostrada proa, recios e incomprensibles. Los remeros seguían discutiendo con gestos amenazadores, pero el peculiar silencio de la ciudad de los canales parecía acoger suavemente esas voces, descarnándolas y dispersándolas sobre sus aguas. Hacía calor en el puerto. Acariciado por el tibio soplo del siroco, el viajero se arrellanó entre los cojines, abandonándose al vaivén del dócil elemento y cerrando los ojos para disfrutar de una indolencia tan dulce como inhabitual. La travesía será corta, pensó, ojalá fuera eterna, y sintió que el suave balanceo lo iba alejando del gentío y de la confusión de las voces. ¿Cómo crecía el silencio en torno a él? Solo se oía el chasquido del remo, el sordo golpeteo de las olas contra la proa de la embarcación que se alzaba sobre ella tiesa, negra y rematada en forma de alabarda. Y también algo más, un susurro, un bisbiseo, el soliloquio entrecortado del gondolero que iba mascullando sonidos y los amortiguaba con el trabajo de sus brazos. Eisenbach alzó la mirada y advirtió, ligeramente sorprendido, que la laguna comenzaba a ensancharse a su alrededor y que la góndola se dirigía mar adentro. Más que entregarse demasiado al reposo, tendría pues al parecer que vigilar un poco el cumplimiento de su voluntad. A la estación del Vaporetto, dijo volviéndose a medias.
El bifiseo cesó, pero no llegó respuesta alguna. A la estación del Vaporetto, ¿eh? Repitió, volviéndose esta vez del todo y mirándole la cara al gondolero, cuya silueta, erguida detrás de él, se recortaba sobre el descolorido cielo. Era un hombre de fisonomía desagradable, casi brutal. Llevaba un traje azul de marinero, con un chal amarillo a guisa de cinturón y audazmente ladeado sobre su cabeza un deforme sombrero de paja cuyo tejido empezaba a deshacerse. Su corte de cara y el bigote rubio y retorcido que asomaba bajo la nariz respingona parecían indicar que a todas luces no era de origen italiano, aunque de contextura más bien frágil, al punto de no parecer particularmente idóneo para su oficio, manejaba el remo con gran energía, poniendo todo el cuerpo en cada golpe. El esfuerzo le hizo contra los labios un par de veces, dejando al descubierto sus blancos dientes, con las rojizas cejas fruncidas y la mirada perdida por encima del pasajero, replicó en tono resuelto y casi grosero: «Pero usted va al Lido». Eisenbach repuso: «Así es, pero he tomado la góndola solo para trasladarme a San Marcos. Deseo utilizar el Vaporetto». «No puede utilizar el Vaporetto, caballero». «¿Y por qué no?». «Porque el Vaporetto no admite equipajes». Era cierto, Eisenbach lo recordó en aquel momento, pero guardó silencio. Encontró insufribles el tono brusco y petulante de aquel hombre, sus modales tan distintos de los que en el país suelen brindarse a un extranjero, y le dijo: «Eso es asunto mío, quizá tenga intención de dejar mi equipaje en la consigna. Y usted, media vuelta». Se produjo un silencio, el remo chapoteaba, el agua abatía sordamente la proa, y se reanudaron el murmullo y el bifiseo. El gondolero hablaba consigo mismo, entre dientes. ¿Qué hacer? Estando a solas en plena laguna con ese hombre tan extrañamente insumiso, siniestro y decidido, el viajero no veía medio alguno de imponer su voluntad. Por lo demás, qué blandamente podía descansar si no se enfadaba. No había deseado que la travesía fuera larga, que durase eternamente. Lo más razonable y sobre todo lo más placentero era dejar que las cosas siguieran su curso. Una especie de hechizo que invitaba a la indolencia parecía emanar de su asiento, de aquel sillón bajo y tapizado de negro que se mecía muellemente siguiendo los golpes del remo del despótico gondolero. La idea de haber caído en manos de un delincuente cruzó pero en un sueño por su cabeza, pero era demasiado inconsistente para incitarlo a la defensa activa. Más enojosa parecía aún la posibilidad de que todo se redujera a una simple tentativa de robo, algo parecido al sentido del deber o el amor propio, o bien la vaga idea de que en esos casos era mejor prevenir. Lo indujo una vez más a sacar fuerzas de flaqueza y preguntar: «¿Cuánto cobra por el viaje?». Y el gondolero, mirando por encima de él, contestó: «Ya me lo pagará». Siendo la réplica en este caso algo evidente, Eisenbach dijo en tono maquinal: «No le pagaré nada, ni un céntimo si me lleva a donde no quiero ir. Usted quiere ir al Lido, pero no con usted. Sé conducir bien».